Bueno, pues al parecer tenemos muchas cosas de qué hablar, pues tras estos 2 meses donde no estuve leyendo el manga me perdí muchísimas cosas de suma importancia para Elbaf y sobre todo para la trama en general. No me voy a aventar un video de 2 horas hablando página por página de los 6 o 7 capítulos a los que no les hice video, así que voy a separar esto en los 4 puntos más importantes de lo que ha pasado, que serían Scopper Gavan, el mural, los caballeros sagrados y la liberación de Loki. Así que bueno, dejemos el relleno de lado, no se les olvide suscribirse al canal, ir a seguirme a mis otras redes y ahora sí ya empecemos con este desmadre de una buena vez. Empecemos con lo que me pareció más flojito, que sería la aparición de Gavan. Decir que es lo más flojito puede sonar a que no me gustó o algo así, pero la verdad es todo lo contrario. Me pareció tremendo y creo que cumplió las expectativas que muchos fanáticos tenían para la presentación de una leyenda tan importante. Como era de esperarse, al igual que otras leyendas vivientes como Rayleigh o Garp, este viejo de las hachas también está rotísimo a pesar de su edad. Hasta aquí creo que no hay ninguna sorpresa, pues es justo como lo estuvimos imaginando todos estos años. Sin embargo, no es lo que más me ha gustado y no hay mucho que hablar sobre él, ya que el señor Oda solo nos dio una pequeña pincelada del personaje y se lo guardó para el final del arco. Lo que me gusta sobre las leyendas que nos muestran en la serie es lo que saben y lo que nos pueden contar sobre su época dorada. Cuando Rayleigh apareció nos revelaron que Roger no fue capturado por la marina, sino que él mismo se entregó para dar inicio a la gran era pirata. Cuando nos presentaron a Oden también vimos que el tipo era fuerte, pero lo importante sobre él eran sus experiencias y su manera de contar las aventuras que vivió con Shirohige y Roger. Con Gavan yo ya sé de sobra que es un viejo fuerte. Sin embargo, yo me esperaba que nos soltara algún dato, revelación, misterio o cualquier cosa relacionada a la era dorada, ya sea de los Rocks, de God Valley, de Laugh-Tale, del siglo vacío o cualquier cosa que nos dejara con los huevos en el suelo como ha pasado con otras leyendas. Por suerte, el mismo Gavan comenta que cuando derroten al enemigo en turno se pasen a despedir y ahí sí seguramente se vengan los bombazos. Tampoco me quiero hacer muchísimas expectativas sobre lo que nos puede contar, pero existe la posibilidad de que veamos un flashback a la altura del de Oden o el de Kuma, e incluso que se convierta en lo mejor de todo Elbaf. Pero bueno, de momento Gavan me dejó una buena primera impresión. Me pareció gracioso que su personalidad sea parecida a la de Sanji, así como la de Roger es parecida a Luffy y la de Rayleigh a Zoro, sin mencionar que tiene todo mi respeto por echarse a la gigante. No me importa que sea un viejo cochino, ese viejo es maravilloso. Pasemos ahora con el que puede ser el panel más importante en los más de 1100 capítulos que llevamos de manga. Como todos recordarán, se nos presentó este mural en el que se habla de 3 mundos con eventos que pasaron hace cientos de años y con eventos que supuestamente pasarán en un futuro cercano. Es un panel tan interesante y con tantísima información que podríamos pasar horas buscando interpretaciones sobre lo que nos quiere contar. De entrada, el primer mundo es el que más me llama la atención, ya que aunque parezca fácil de interpretar, en realidad es el mundo del que menos información tenemos. Tanto por las ilustraciones como por el texto podemos entender que en este primer mundo existe un gobernante que no sabemos quién es, que esclavizó a la humanidad. También se menciona un sol prohibido, el cual los esclavos utilizaron para dar origen al famosísimo Nika. Este sol supongo que será aquella fuente de energía infinita que Vegapunk y el gobierno quisieron replicar sin tanto éxito. Como Vegapunk estuvo en Elbaf, supongo que vio este mural y tras notar que Nika apareció tras los deseos de los esclavos por ser libres, de ahí habrá salido su teoría de que las frutas del diablo se originan por los deseos de las personas. Tras la aparición de Nika, el dios de la tierra y una serpiente de fuego envolvieron al mundo en muerte y oscuridad. Aquí entramos al dilema si dicho dios y la serpiente esa son personajes reales o si es una manera de describir desastres naturales como un terremoto y la creación de la Red Line. Yo personalmente me inclino más por la segunda opción, y que ese tal dios de la tierra y la serpiente roja simplemente fueron desastres provocados por utilizar el sol prohibido. Si una copia chafa de ese sol es capaz de pulverizar una isla, no me parece descabellado que tras utilizar el original se haya liberado tantísima energía que la tierra comenzó a temblar, siendo esto lo que conocen como el dios de la tierra, y al mismo tiempo se formó la Red Line, que en ese entonces fue conocida como la serpiente de fuego, terminando con la frase de que nunca más volverían a encontrarse. Aquí no tengo muy claro a qué se refiere, pero supongo que habla de las razas que quedaron divididas por esa gigantesca serpiente roja imposible de destruir, y por eso mismo la profecía de que Luffy destruirá la
Red Line, para que finalmente vuelvan a encontrarse justo como aparece en el tercer mundo, que según se dice son eventos que veremos en el futuro. Ahora bien, lo que más me llama la atención de este mundo es ese barco que se va a la luna. Supongo que tras la destrucción del primer mundo, el caos era tan grande que cierto grupo de humanos escaparon a la luna. Como sabemos, aquellas civilizaciones eran sumamente avanzadas, por lo que no me parece loco que tuvieran la tecnología para hacer lo mismo que hizo Enel. Sin embargo, me causa mucha intriga qué carajo es ese rayo que sale del barco y que se conecta con el árbol del que se habla en el segundo mundo. Y bueno, ya que lo mencionamos, pasando con el segundo mundo, se hace mención a la aparición de un segundo dios conocido como el dios del bosque. Uno podría pensar que quizá dicho dios se trata de Imu, ya que su habitación parece un bosque. Sin embargo, yo sigo pensando que esto de los dioses es más un concepto que una persona. De igual manera, se dice que este dios se envió a sus demonios, cosa que podría referirse perfectamente a las frutas del diablo provenientes de este bosque o este árbol que la gente bautizó como el dios del bosque. No tengo ni la más perra idea cómo se originó dicho bosque, pero supongo que estará muy relacionado con el rayo ese que lo golpea que sale del barco, ya que es el único elemento del mural que se conecta directamente con el árbol. También se hace mención a la gente de la media luna, que es casi seguro que se refiere a la gente con la D en su nombre, y por supuesto se hace mención a unos humanos que mataron al sol y se volvieron dioses, haciendo clara referencia a los 20 reinos que vencieron a Joy Boy y que a día de hoy sus descendientes se siguen sintiendo dioses, terminando con que el dios del mar se puso furioso, cosa que también ya sabemos, pues en Egghead se nos contó que durante dicha guerra y tras la utilización de las armas ancestrales, el mundo se hundió y lo que conocemos ahora es una muy pequeña fracción de lo que fue el mundo en aquel entonces. Y bueno, ya por último, en el tercer mundo se habla de que aún se puede escuchar la voz de la media luna, haciendo referencia a que aún quedan unos pocos Di esparcidos por el mundo, los cuales seguramente heredaron la voluntad de sus ancestros. También se menciona que el dios del sol, o sea Luffy, llevará el mundo a su fin trayendo consigo un nuevo mañana, y seguramente después de eso por fin volverán a encontrarse, haciendo referencia a lo que ya comenté antes de acabar con los falsos dioses que gobiernan actualmente, destruir la serpiente roja y que todas las razas del mundo finalmente vuelvan a encontrarse después de pasar siglos y siglos aislados del resto del mundo. ¡Ay, güey, mi mente! Obviamente en el tema de las ilustraciones hay muchísimos detalles que pasamos por alto, ya sea por falta de contexto o simplemente porque son personajes que no conocemos o no podemos relacionar con lo poco que sabemos actualmente. Aún así, es una puta locura de panel que seguramente nos dará mucho de qué hablar durante varios años. Otro punto que ha sido de suma importancia en estos meses sería la presencia de los caballeros sagrados. De Somers no tengo nada que decir, pues de momento no ha mostrado absolutamente nada. Gunko puede que sea el personaje menos interesante de todo el BAF. Su fruta no me llama ni un poquito la atención. Su diseño no es nada del otro mundo y de hecho se parece a otros personajes femeninos que ya habían aparecido en la serie. Y para rematar, la flaca es la típica tenrubito insoportable que se siente superior a cualquier persona del planeta. Supongo que es lo normal en los tenrubitos, pero como ya hemos visto tantos personajes con esa misma personalidad, pues siento que la flaca no aporta nada interesante más que ser la acompañante de un personaje que sí llama la atención. En el caso de Killingham, este sí tiene un diseño original que te podrá gustar o no, pero por lo menos no es un copia y pega de otro personaje. Su fruta parece ser una swan mitológica como ya es costumbre, pero al menos parece que tiene una habilidad interesante como sería manifestar los temores de las personas. Obviamente no hemos visto casi nada del personaje, pero de momento es el que más me llama la atención por detrás de Shamrock. Y bueno, claramente el más importante de este grupito sería el Shanks de Temu. Por lo que he estado viendo, parece que cuando este flaco fue revelado como el hermano de Shanks, hubo un poco de polémica entre la gente que sí le gustó y los que aseguraban que es una mierda. A ver, yo puedo entender que haya gente que se haya decepcionado un poco, pues a mí sí me gustaba la posibilidad de que Shanks estuviera jugando tanto para el bando de la piratería como para el bando del gobierno, manipulando ambos bandos para cumplir sus propias metas. Sin embargo, resulta que no. Shanks sí es un pan de Dios y al parecer el tipo que se reunió con el Gorosei es su hermano malo. No es la opción que más me gustaba, pero tampoco me desagrada, ya que la opción que menos me gustaba era que clonaron a Shanks y que había un Shanks bueno y un clon malo usado por el gobierno mundial como una especie de infiltrado que se hacía pasar por el Shanks real. Todo esto de los clones y de que aunque un personaje haya muerto, ahora resulte que hay un clon de él para volverlo a meter a la trama
trama, me parece horrible o un recurso muy a lo Boruto, así que me parece perfecto que haya resultado ser su hermano gemelo y no usar el recurso chafa de la guerra de los clones, además de que no siento que sea forzado que nos metan un hermano de Shanks así de la nada, pues en realidad de este Yonkou no sabemos prácticamente nada. Hace apenas unos años se nos empezaron a soltar pequeños detallitos sobre él como que es un Figarland y cosas de ese estilo, así que meter más elementos sobre él como un hermano, un padre o incluso una futura madre no me parece mal, simplemente se está profundizando en la historia del personaje y la verdad ya se habían tardado. Ahora bien, hablando de Shamrock, creo que falta conocerlo un poco más para saber si será un personaje igual de interesante que su hermano. Lo que sí me pareció tremendo es que su espada se pueda convertir en un cerbero. Me parece curioso que la fruta de Gunko sí la hayan presentado como una fruta del diablo, pero a la espada de Shamrock solamente la presentaron como un cerbero, exactamente igual como pasó con los viejos del Gorosei, que en ningún momento se nos mostró el nombre de sus frutas del diablo, potenciando la teoría de que no sean frutas, sino que sean una especie de demonios o algo parecido. Ahora bien, suponiendo que este llegara a ser el caso, me gustaría saber si Shanks, al ser hermano de este pibe, también sería capaz de usar este tipo de habilidades. Quizá ese grifo que sale de su espada que vimos en el anime sea una especie de spoiler sobre cómo el manco también es capaz de invocar una bestia tal y como lo hace su hermano. Bueno, usen la imaginación, por favor. Y bueno, ya por último tendríamos a otro personaje que ha sido protagónico desde que llegamos a Elbaf. Como ya se nos dijo y como pudimos ver en este último capítulo, el gigante está absurdamente roto. Tiene su martillo mágico, que no sé si es el martillo el que hace los rayos o es su fruta del diablo de la que nos hablaron a inicios del arco. Sea lo que sea, no quiero hablar de lo roto que está, porque creo que eso es algo que ya teníamos claro desde que el personaje fue presentado. Lo que realmente me gustaría destacar es que tengo la espinita de que este sujeto no será tan malo como nos quieren hacer creer. Desde que llegamos a la isla no han parado de repetir en cada capítulo que Loki es muy malo, que es el peor criminal en la historia de Elbaf, que es un demonio, que si lo liberan acabará con el mundo y no sé qué tanta chingadera. Me da un poco de vibras a cuando estábamos en Zou y cada capítulo nos recordaban que los samuráis eran los malos, que los samuráis no eran bienvenidos, que los samuráis provocaron la destrucción del país y que cuando apareciera uno se armaría la gorda. En este caso siento que nos recalcan tanto y tanto que Loki es malo, para que cuando nos revelen que no es tan malo y que mató a su padre por una buena razón, se nos caigan los huevos al suelo por semejante giro argumental. Realmente no tengo muchos argumentos para creer esto, más allá de que a Luffy le parece un buen sujeto y de que en el mural aparentemente está peleando en el bando de los protas. Además se nos dijo que no hubo testigos de la muerte del rey más que el viejo este, y sinceramente no tengo razones para confiar en lo que dice la momia. Eso de que él fue el único sobreviviente de aquella masacre y él es quien diga que Loki es un monstruo me parece un poco sospechoso. No digo que sea una blanca paloma que no mataría ni a una mosca, porque ya vimos que no le importa acabar con Elbaf si se ponen en su camino. Además de que por alguna razón Shanks le partió la madre. De que es un loco, pero siento que aquí hay gato encerrado y nos están ocultando algo clave sobre la muerte del rey. Dicho esto, ahora que está libre, el cómo reaccionará es un volado. Me gustaría que sí destruya todo y que le dé una chinga a Luffy, para que el prota se dé cuenta que es un bruto y que sus acciones tienen consecuencias. Pero teniendo en cuenta que los enemigos del arco serán los caballeros sagrados, supongo que Loki será de los buenos y cumplirá su promesa de partirle su madre a Gunko y a Shamrock por lastimar a sus amigos. De momento, este es el personaje que más me interesa de todo el arco, y tengo muchísima fe por lo que puede mostrar en los siguientes capítulos. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Así que nada banda, sin duda lo que estamos presenciando actualmente en el manga es una completa locura. Puede que incluso se convierta en el mejor y más importante arco de lo que llevamos de serie. Pero bueno, no hay que adelantarnos tanto porque el arco de Egghead también empezó tremendo y terminó bastante chafa. Mejor por lo mientras déjenme en los comentarios sus mejores teorías sobre lo que veremos en los siguientes capítulos. De momento no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días con algún video en lo que esperamos que se estrene el siguiente capítulo del manga.